Una noche, la madre de Connell se arrodilló ante él, llorando, rogándole que tuviera piedad de ella. Connell, hijo mío, por favor, te lo ruego, ten piedad de mí y de tu difunto padre. Soy demasiado viejo para soportar esta carga. Eres mi único hijo, mi esperanza y alegría en mis 30 años de matrimonio. No dejes que los aldeanos se rían. Deja de provocar a los dioses antes de que te arrebaten. Connell, sentado con los brazos cruzados, suspiró. MMA, no nos engañemos. Estos viejos y sus supuestos dioses son el verdadero problema. Mantienen a nuestra gente en la ignorancia con sus rituales obsoletos. No me quedé ciego por haber matado una serpiente. Lo que sufrí fue una condición médica. Son gente malvada que decapita pollos vivos en nombre del sacrificio e impide que chicas inocentes tengan novio en nombre de la pureza espiritual. En esta era, te demostraré a ti y a todos en esta aldea que estos supuestos dioses son impotentes. Sus palabras se hicieron añicos. El corazón de su madre se aferró a su rapero sollozando en silencio. Connell, ¿por qué decidiste pagarme de esta manera? ¿Es un crimen trabajar y enviarte a la escuela como mi única esperanza? Moto ahora cree que la educación de Connell es una maldición para él. Ella vio sus esfuerzos por entrenar a su único hijo y darle la mejor educación como un desperdicio. Los pensamientos la consumían mientras lloraba en silencio por el camino que su único hijo había elegido. Connell era el único hijo de su madre viuda, cuya esperanza es su único hijo superviviente. Omoto lo sacrificó todo para darle a Connell una buena educación con la esperanza de que regresara para cambiar su historia. La educación de Connell parecía ser una maldición y lo hizo desarrollar desdén por las tradiciones sagradas de su pueblo. Despreciaba las viejas costumbres de su pueblo y siempre minimizaba la tradición sagrada de su pueblo. ¿Por qué deberíamos seguir adorando serpientes en esta era tecnológica? A menudo se burlaba, para horror de su madre y los ancianos de Kel, del pueblo, ya había cruzado la línea hace años cuando mató a una serpiente en el río, una serpiente que se creía hija de la venerada diosa del río. Ese acto le provocó una ceguera repentina. Los ancianos del pueblo declararon que un castigo de los dioses solo a través de los incansables sacrificios de su desesperada madre logró que Connell recuperara la vista después del juicio. Toda la aldea esperaba que Connell aprendiera humildad y se alejara de todo lo relacionado con la tradición del pueblo, pero Connell se mantuvo implacable en la reunión del Consejo del Pueblo. Los ancianos discutieron la creciente rebeldía de Connell. Hemos sido pacientes con ese chico durante demasiado tiempo. Connell sigue vivo porque solo nos compadecemos de su pobre madre, pero estamos llegando a un punto en el que lo usaremos como ejemplo. El asistente del alcalde Olatunji, el mayor de ellos, dijo que si continúa así, la diosa lo matará. Debemos actuar antes de que su arrogancia nos destruya a todos. Decidido a refutar las creencias de los aldeanos, Connell comenzó a planear su próximo movimiento. Su objetivo, los huevos sagrados de la Pitón, la venerada diosa del pueblo. Se cree que la Pitón ha vivido desde que los aldeanos recuerdan que estos huevos se ponían anualmente dentro del hueco del antiguo y gran árbol Eroko, situado en el centro del pueblo, donde se celebran anualmente los rituales del pueblo. El pueblo creía que tenía el poder de cambiar su fortuna y reunirse para dar la bienvenida a los nuevos hijos cada año. Cada uno de los niños se repartía entre los ancianos y se cuidaba en sus casas. Connell creía que robar y destruir estos huevos expondría a la diosa como impotente. Cuando Connell emprendió la búsqueda de los huevos sagrados, su intención era destruirlos, detener el ritual anual y finalmente convencer a algunos jóvenes de matar a la diosa del pueblo, la Pitón. Cada esfuerzo resultó demasiado difícil. Se dio cuenta de que necesitaba un palo largo y curvo para coger los huevos sin subiendo a la cima. Este método es para ayudarlo a escapar rápidamente cuando la serpiente lanza un ataque. Una noche, Connell se despertó con una linterna y un palo largo en la mano. Pasó de puntillas junto a su madre dormida y abrió suavemente la puerta de madera. Trepó con cuidado. Ya había trepado por una de las ramas, pero al extender su palo para recuperar los huevos,
La pitón sintió una intrusión a la velocidad del rayo y lo atacó. Connell perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe sordo. No pudo llorar para evitar ser atrapado y no podía caminar. Con un dolor incontrolable, se arrastró hasta su habitación y gritó. Inventó una historia. Cuando su madre entró corriendo, le contó que había tenido una pesadilla en la que se cayó de un árbol y no pudo volver a mover las piernas. A la mañana siguiente lo llevaron de urgencia a la clínica, donde los médicos confirmaron que se había fracturado la pierna. Comenzó su camino hacia la recuperación en la clínica Village. 2 meses después, completamente recuperado, Connell hizo otro intento, esta vez con mayor precaución. Al amanecer, había logrado robar los huevos sagrados y esconderlos en lo profundo del bosque. Los silbidos furiosos de la pitón resonaron por la aldea. Los ancianos, sintiendo la ira de la diosa, inspeccionaron el árbol oroco y descubrieron que faltaban los huevos. En ese momento, la diosa se enfureció inusualmente y bajó, lista para desatar la destrucción en la aldea. La diosa está furiosa. Debemos hacer algo rápido. Alguien debe haber robado los huevos para destruirnos. Sin los huevos sagrados, no habrá ritual anual y la consecuencia será plaga y muertes. Olatunji declaró en medio de la conmoción. Connell apareció repentinamente en la plaza. Su expresión engreída despertó sospechas, como si lo esperara antes de que alguien pudiera reaccionar. La pitón se abalanzó sobre Connell, mordiéndole profundamente la pierna. Gritó de dolor y los ancianos lo apartaron rápidamente. Los ancianos concluyeron que sabía de la desaparición de los huevos sagrados. En su dolor, lo amenazaron con hablar o la diosa volvería a atacarlo con un inmenso dolor. Connell confesó haber robado los huevos. Su pobre madre y otros aldeanos se quedaron boquiabiertos, conmocionados e incrédulos. En ese momento, la diosa serpiente lanzó otro ataque, pero se detuvo. Su guardián recuperó los huevos de donde los escondió, pero ocurrió algo desafortunado, uno de los huevos se rompió. Una ofensa irreversible. Solo hay una manera de apaciguar a la diosa. El guardián de la serpiente, un anciano de barba blanca, anunció que Connell debía casar a la diosa con un tonone por sus pecados. Si se niega, morirá en 3 días a causa del veneno. El matrimonio debe realizarse de inmediato para apaciguar a la diosa. La madre de Connell cayó de rodillas suplicando clemencia. Su madre incluso se ofreció en su lugar, pero los ancianos negaron con la cabeza. El ofensor debía pagar el precio. Insistieron en una ceremonia inusual. Connell, vestido con sus mejores galas, se quedó temblando mientras la enorme pitón era llevada a la plaza del pueblo. La pitón, ahora tranquila, abrió suavemente la boca como para dar su consentimiento y se irguió lo suficientemente alta como para igualar el tamaño de Connell. Con lágrimas corriendo por su rostro, Connell recitó los votos que le dictaron. Acepto ser el esposo de la diosa de la aldea. Cumpliré con mis deberes como esposo. Prometo cuidarla, protegerla y nunca amar a otro ser humano en su lugar. Viviré en la misma habitación que nos asignaron los ancianos de la aldea. Colocó su mano sobre la cabeza de la pitón y la besó. Connell se desplomó. No pudo continuar con los pocos derechos matrimoniales que le quedaban. Sin embargo, Connell y la diosa de la aldea fueron declarados marido y mujer por los ancianos de la aldea. Connell fue llevado a la clínica para recibir tratamiento. Concluyó que había caído en la trampa de los ancianos de la aldea. Aceptó su opción porque sabía que lo matarían ellos mismos y se lo atribuirían a la diosa, pero necesitaba elaborar un plan. Necesitaba escapar de la aldea y huyó con su madre. Allí ideó un plan para escapar de la aldea. Arregló con el médico para informar a los ancianos que necesitaría quedarse 3 días para recuperarse por completo antes de asumir su nuevo rol como esposo de la diosa del pueblo. Cuando su madre lo visitó en la clínica esa noche, le reveló su plan y le rogó que huyera con el halagos. Connell, hemos vivido aquí toda nuestra vida. ¿Cómo podemos dejarlo todo atrás? Connell, te lo advertí, pero te negaste a escuchar. Mira la destrucción que nos has traído.
He vivido en este pueblo más de 50 años. Llevo aquí desde mi infancia. ¿Cómo esperas que huya contigo? ¿Dónde empezar? ¿De dónde? ¿Y abandoné a nuestros parientes? ¿Recuerdos de infancia y granjas? Su madre discutió entre lágrimas y abandonó la clínica enfadada cuando Madamoto fue a la clínica con comida al día siguiente. Connell no estaba allí. Se había escapado de la clínica. El médico le dijo que se había revolcado en el suelo y había llorado desconsoladamente. Su único hijo había huido y la había abandonado por lo que él mismo había provocado. Después de 2 días de caminar por un sendero solitario y frondoso, Connell finalmente vio a un pastor, quien lo llevó en una de las vacas a un pueblo cercano. Desde allí, subió a un taxi a Lagos con el último dinero que le quedaba en el bolsillo. Cuando se cayó en la parada de autobús de Lagos, todo le parecía extraño. Nunca había estado en esta parte de Nigeria. Por favor, mamá. Soy nuevo aquí. ¿Podría alojarme unos días? No tengo a dónde ir. Le rogó a una señora que estaba cerca. Debe estar loca si piensa que alojaré a un hombre adulto como usted en mi casa. ¿Está loco o es uno de estos criminales?, exclamó furiosa. No soy ninguna de las dos. Mamá, por favor, ayúdeme. La siguió hasta que algo golpeó a Kimi y accedió a alojarlo solo 2 días. Está bien. Mamá, gracias. Dijo. ¿Y dónde está tu bolso?, preguntó Kimi. Curiosamente, no tengo ningún bolso. Kimi estaba confundida y varios pensamientos la asaltaron. Se imaginó si hubiera aceptado albergar a un fantasma en su casa. Pero en un segundo, pensó que podría haber sido robado cuando llegaron a la casa de Kimi. Connell se sorprendió con el hermoso edificio que Kimi tenía para ella sola. Sin perder tiempo, Kimi le indicó a Connell que se bañara, le dio jabón, toalla y comida. Le mostró su habitación y le dio las buenas noches. A la mañana siguiente, Kimi le dio algunas prendas unisex que tenía para Connell y lo invitó al comedor. Allí, en la mesa, ella exigió saber quién era y que lo trajo a Lagos. Lucía desaliñado, sin bolso ni nada. Me gradué de la Universidad de Abuja y soy científica de datos, pero después de graduarme, regresé a la aldea para luchar y liberar a mi gente de la idolatría. Quería que vieran que la diosa de la aldea a la que adoran no puede cambiar su fortuna. Quería que abrazaran la ciencia para tener más graduados como yo, pero creo que di algunos pasos en falso en esta lucha. Robé los huevos sagrados de la diosa serpiente, no para venderlos, sino para destruirla e impedir que mi gente participara en el ritual anual. Me atraparon y la serpiente me mordió profundamente en el regazo. Los ancianos me obligaron a casarme con la diosa como única forma de evitar la muerte. En 3 días supe que mentían, pero tuve que seguir sus exigencias para evitar ser asesinada. Después del ritual, escapé a través de la clínica donde estaba recibiendo tratamiento. Él explicó que Kimi estaba impactada por la historia de Connell, asustada y confundida al mismo tiempo. Está entre aceptarlo en su casa o despedirlo. Pensó que la diosa podría atacarla, pero rápidamente lo descartó. Lo que hiciste está mal. Tengo una fuerte conexión con nuestra tradición. Que la gente abandone sus creencias o sus vidas. Requiere mucha persuasión y es un proceso gradual. Soy africana y respeto nuestra tradición. Lo que la gente cree no tiene nada que ver con su educación y experiencia. Te ayudaré, pero primero tendrás que empezar a trabajar de inmediato para cambiar tu condición. Kimi le comentó a Connell que es la directora ejecutiva de Datadot y que le gustaría contratarla si está cualificada para un puesto vacante de especialista en datos. A los pocos meses de trabajar con Kei, Connell convenció a todos de su capacidad y Kimi aprobó su ascenso al puesto de subgerente de la empresa. Kimi, soltera a los 30 años, se acercó a Connell. Creyó haber visto a un socio en los negocios y en la vida matrimonial. Una noche, armó de valor y confesó su sentimiento hacia Connell. Connell no pudo rechazar la propuesta y finalmente aceptó casarse con Kei. Tras agradecerle por cambiar su historia, le confesó que apenas dormía por las noches.
Había tenido pesadillas con una gran pitón persiguiéndolo e intentando tragárselo. A veces se encontraba en una habitación con la pitón, creyendo ser la diosa, obligándolo a dormir con ella. Kei culpó a Connell por guardarse esto para sí mismo todo el tiempo y prometió ayudarlo a encontrar una solución en la aldea Ea. La madre de Connell, la señora Momoya, fue objeto de burlas. Sus tierras de cultivo le fueron arrebatadas a la fuerza y obligada a proporcionar comida a la diosa, a pesar del peligro de acercarse. La inusual rabia que desarrolló después de que Connell escapara de la aldea. Madamoto ya no sabe llorar. Han pasado 5 años desde que su único hijo, Connell, escapó de la aldea. No tener noticias suyas para saber si está vivo o muerto. Está cansada de rezar y a veces creía que Connell podría haber muerto. Tuvo el coraje de abandonarla. Connell nunca se rindió. Esperaba regresar a su aldea algún día y cambiar la historia. Mañana iremos a tu aldea. He hablado con algunos amigos que entienden la tradición. Dijeron que si podíamos apaciguar a la diosa con todos los sacrificios, exigirían que fueras libre. Connell no pudo contener su alegría cuando Kimi le dio la noticia. Ahora estaba listo para apaciguar a la diosa y vivir una vida libre, y permitir que la gente siguiera sus creencias. Kimi creía que con su riqueza podrían construir un centro tecnológico en la aldea y que los jóvenes no tendrían más opción que abrazar la ciencia en lugar de creer que la diosa podía hacerlos ricos sin hacer su parte. A la mañana siguiente, los amigos de Kimi llegaron y se dirigieron a la aldea Ea. Al llegar a la aldea, fueron a la casa del guardián de la diosa de la aldea. Un anciano de unos 70 años invitó a otros ancianos, Connell Kei, y a sus amigos, quienes se arrodillaron y pidieron perdón. Los ancianos enumeraron los sacrificios que debían realizar para apaciguar a la diosa, incluyendo 5 vacas, 50 tortugas, una cesta de nueces de cola y otros artículos. Sin perder tiempo, Connell proporcionó el dinero para comprarlos. La señora Omoto no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo. Quise morir, he sufrido, te he extrañado, por favor, no me dejes otra vez, dijo entre lágrimas. Abrazando a su hijo, Connell también lloró, y él encontró paz en el cálido abrazo de su madre, quien lo sacrificó todo para convertirse en quien es. El sacrificio ritual era una gran ocasión en la aldea. Las 5 vacas fueron sacrificadas y utilizadas para preparar suficiente banquete para que todos los aldeanos comieran. Otros artículos fueron colocados bajo el gran árbol oroco. Los aldeanos podían recoger lo que quisieran y ser felices, dijeron los ancianos. Apaciguará a la diosa y la hará feliz también. Después del sacrificio, Connell fue declarado libre por los ancianos. Prometió a sus padres que ahora vendría a la aldea con más frecuencia. Connell presentó a Kimi a su madre como su futura esposa. Unos meses después, Connell y Kei se casaron en una elaborada boda. En Lagos, las familias de las parejas, capitanes de industrias y asociados cercanos, asistieron a la boda para celebrar su hermoso comienzo. Después de unos meses, Connell y Kei regresaron a la aldea para construir una casa digna para su madre a través de su fundación. Inauguraron un centro tecnológico en la aldea para capacitar a los jóvenes en habilidades tecnológicas, brindando innovación y oportunidades a la aldea. Connell, ahora en paz, no solo se había redimido, sino que también había transformado su aldea para mejor. Pero algo malo sucedió. Kimi ya estaba embarazada de 5 meses cuando fueron a la aldea para poner en funcionamiento el centro tecnológico. De regreso a Lagos, sufrieron un terrible accidente y Sam atacó el auto 2 veces antes de que finalmente terminara en una zanja. Todos los conductores que presenciaron el accidente lloraron, creyendo que los pasajeros del auto estaban muertos. Connell luchó por abrir la puerta y gritó pidiendo ayuda. Kei fue rescatado en una piscina. Connell sufrió heridas leves y se concentró en que su esposa fuera atendida en el hospital. Kimi no recuperó la conciencia después de 2 días. Ella seguía en coma, pero el médico le aseguró a Connell que estaría bien y que no habría mayores preocupaciones sobre su embarazo.
Connell pasó sus días en el hospital vigilando constantemente a Kimi con la esperanza de que despertara y lo llamara por su nombre. Cuando una noche, Kimi le quemó la mano a Connell y lo llamó por su nombre, no pudo contener su alegría. Kimi finalmente se recuperó después de unas semanas. Connell hizo que el embarazo fuera fácil para Kimi. La llevó al hospital para su atención prenatal y siempre estuvo presente para ayudarla. Estuvo con ella cuando Kimi dio a luz en el hospital a un bebé al que llamaron Toby. El viaje de Connell, desde la rebeldía y la arrogancia hasta la redención y el crecimiento, se convirtió en una historia de valentía, amor y el poder del cambio. Si te gusta esta historia, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más historias interesantes.